Pregúntense ustedes qué es un concepto en perfectas. ¿Qué es un concepto? ¿Quién me quiere decir qué es un concepto? ¿Ah? ¿Nadie me ayuda? ¿Qué es un concepto? Bueno, ahí está. Ya está el profesor. Ok. Es la definición que tenemos sobre algo. Correcto, ahí la cosa. ¿Donald iba a decir algo? Es un constructo mental que evoluciona a la medida en que el hombre elabora instrumentos como se va aproximando a una realidad. Correcto. Entonces, las ideas se construyen en la mente. Cuando uno dice vaca, uno no tiene una vaquita dentro de uno. En el cerebro de uno no, está la idea de vaca. ¿Sí? Los conceptos, entonces, son representaciones mentales de las cosas. Son ideas. Cuando uno dice estadio, no tiene un estadio dentro de uno, simplemente la representación mental de la cosa que se llama estadio. O cuando dice fruta, nadie tiene una frutita ahí adentro, ¿no? Sino que tenemos una imagen de la fruta. Entonces, las imágenes que se construyen en nuestro cerebro, que se representan en nuestro cerebro, se llaman conceptos. Bien. Entonces, ¿qué es el componente conceptual? Aquí hay dos definiciones que les voy a entregar para que las tengan bien claras, para que se apropien de ellas, porque se trata de que ustedes puedan construir los conocimientos. Se refiere al conjunto de ideas con las cuales concebimos la realidad. Repito, se refiere al conjunto de ideas con las cuales concebimos la realidad. Hace referencia a la forma en que entendemos las cosas. Entonces, ¿qué nos toca explorar a nosotros? Nos toca explorar ese conjunto de ideas que hacen que usted piense de esa manera determinada. ¿Sí? ¿Entendido todos? ¿Qué nos toca explorar? En el componente conceptual, ¿cómo piensan ustedes? O sea, ¿cómo piensan los estudiantes? ¿Cómo piensan los profesores? ¿Cómo piensan los directivos? ¿Cómo piensan los padres de familia? ¿Cómo piensa la comunidad alrededor del colegio? Porque la manera de pensar es la que nos define a nosotros cómo actuamos. Ojo, la idea que tengamos de la cosa es lo que hace que tú actúes de una manera determinada. Aquí hay otro concepto entonces. Este es un concepto tomado del Ministerio de Educación Nacional. En el documento de construcción de PEI nos plantean este texto. El componente conceptual es el resultado de la reflexión y análisis de la comunidad educativa en cuanto al significado de conceptos tales como educación, cultura, paradigmas, conocimiento, modelo, sociedad, hombre, cultura, bueno, etcétera, muchos que podamos estudiar. Ya escogimos varios, aquí lo vamos a determinar entonces. Entonces tenemos claro que lo conceptual se refiere a la forma en que piensa la gente. Eso es lo que vamos a investigar aquí en este componente conceptual. ¿Qué objetivos tiene entonces el componente conceptual? Uno, identificar y definir de manera colectiva. Ojo, identificar y definir de manera colectiva los principales conceptos que unificarán y orientarán el proyecto educativo institucional y nuestro trabajo cotidiano. Vamos a ver cuáles son los conceptos por los cuales toda la comunidad se va a orientar. Dos, fomentar la unidad conceptual, es decir, que todos pensemos más o menos de una forma determinada. Para que cuando digamos estudiante, todos los profesores, todos los estudiantes saben qué significa estudiante. O cuando digamos alumno, no es como alumno dice por ahí una cosa, que es todo lo contrario. O cuando digamos evaluación, todos los profesores más o menos estamos de acuerdo en que eso es evaluación. Pero de pronto hoy hiciéramos la prueba, uno tiene un concepto, otro tiene otro concepto, todos tienen conceptos diferentes. Pero en la comunidad educativa debemos tener una unificación de esos conceptos. Entonces vamos a intentar unificar eso. Y eso se debe concretar en la formulación de una filosofía, o sea, una manera
cosas. Vamos a formular una visión primero que definamos qué es, lo que hace la institución, qué debe hacer. Segundo, una visión de cómo, cuándo, dónde, en qué forma la vamos a hacer. ¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico? ¿Qué es diagnosticar? ¿Qué es un diagnóstico? Todos nosotros estamos hoy hablando del diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Una evaluación. ¿Qué otra cosa nos ayuda a definir un diagnóstico? Una valoración. Por acá, por ahí es una investigación. ¿Quién más? Una elaboración de necesidades. Una elaboración de necesidades, correcto. ¿Qué más? Un estudiante que me diga que es un diagnóstico. Él ha ido al médico y el médico lo diagnostica. ¿Lo qué? Allá. Bien, ok, ahí hay una cosa que entender. ¿Quién más tiene otro? Emitir un concepto de algo. Bueno, bien por ahí. ¿Quién más? ¿Cómo? Tomarle una fotografía a la realidad, correcto, más o menos por ahí. Mira, un diagnóstico es una aproximación a la realidad. Entonces vamos a aproximarnos a la realidad para saber cómo estamos hoy, cuántos estudiantes somos, cuántos profesores somos, cómo piensan los estudiantes, cómo actúan los estudiantes, cómo actúan los profesores, ¿sí? ¿Cuánto de plata contamos? ¿Cómo se invierten esos recursos? ¿Sí? ¿Cuántas sillas tenemos? ¿Cuántos libros tenemos? Eso es tomar una foto actual para que en el tiempo nosotros vamos a decir entonces qué vamos a hacer para mejorar o para rediseñar esas cosas. ¿Cuáles son los objetivos entonces de ese diagnóstico? Primero, identificar los conceptos fundamentales con los cuales la comunidad interpreta la realidad y actúa en su proceso cotidiano. Eso es lo primero que vamos a buscar. Nosotros vamos, si estos de componente administrativo van a averiguar cómo se administran las cosas, nosotros nos interesa cómo piensan las cosas, cómo piensa la gente. Segundo, explorar y describir los principales conceptos con que se orienta la comunidad educativa. Indagar qué tipo de hombre, escuela, sociedad, cultura queremos formar en la institución educativa. Vamos a indagar sobre eso. En ustedes, en su mente debe haber una idea de cómo debe ser el colegio. Entonces nosotros queremos explorar esa idea de cómo debe ser el colegio. Las categorías. ¿Qué es una categoría? Estamos en la parte de concepto, ¿no? ¿Qué es una categoría? Si tenemos claro la idea de la cosa, podemos actuar bien. Si no tenemos claro la cosa, nos jamás la entenderemos ni jamás actuaremos bien. Entonces, ¿qué es una categoría? Es un concepto que expresa las características generales de otro concepto. Voy a poner un ejemplo. Una categoría es un concepto puro. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo hablo de cantidad, eso es una categoría, cantidad. De ella se desprenden, allá la niñita de atrás, de ella se desprenden. Ojo, de cantidad se desprenden. Todos, muchos, algunos, estos, aquellos, varios, pocos, unidad, diversidad. De ahí esa categoría que se llama cantidad se desprenden otra serie de conceptos. ¿Sí me van a entender? Correcto. Entonces cuando vemos una categoría, estamos hablando de un concepto macro, de un concepto puro, del cual se desprenden otros conceptos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces los conceptos que vamos a explorar son los siguientes: concepto de paradigma, concepto de conocimiento, concepto de ciencia, concepto de investigación, de proyecto, hombre, sociedad, ciudadano, educador, profesor, estudiante, alumno, acudiente, convivencia, cultura, multicultura, diversidad, etc. Pedagogía, la categoría de pedagogía comprende varios conceptos también importantes. ¿Qué es educación? ¿Qué es escuela? ¿Qué es currículo? ¿Qué es plan de estudio? ¿Qué es área? ¿Qué es departamento? ¿Qué es didáctica? ¿Qué es enseñabilidad? ¿Qué es aprendibilidad? ¿Qué es evaluación? ¿Qué es metodología? Bueno, toda una serie de conceptos se desprenden de eso. Y en el caso de la filosofía, ¿qué objetivo persigue la institución?
qué es misión, qué es perfiles, qué es liderazgo. En el caso de la calidad, qué es eficiencia, qué es eficacia, qué es virtud, qué es excelencia. Bueno, ahí están los conceptos básicos. Son 7 conceptos básicos, 7 categorías que estamos explorando hasta ahora. Sobre todo la categoría de formación integral. ¿Qué es eso de aprender a conocer? ¿Cómo aprendemos a conocer? ¿Cómo aprendemos a hacer? ¿Cómo aprendemos a convivir? ¿Cómo aprendemos a ser personas? No a hacer, sino a ser personas. ¿Con qué instrumento vamos a hacer eso? Ojo, ¿cuál es el instrumento con que lo vamos a hacer? Los educadores somos trabajadores intelectuales, ¿sí? Mientras que el mecánico trabaja con maquinarias y con piezas o herramientas, nosotros trabajamos con conceptos. Lo que buscamos es que el niño viene con una serie de elementos aquí, trae unos preconceptos, no viene vacío, el niño viene ya con unas cosas que de pronto no es para él no es lo científico, pero aquí ya con algo. Cuando llega aquí, entonces nosotros tenemos que entregar los conceptos científicos. ¡Oh, científicos! La escuela es un instrumento para educar científicamente a la gente. Entonces nosotros nos toca de que la comunidad educativa entienda cuáles son sus conceptos básicos. Por eso los instrumentos que vamos a utilizar es una encuesta en primera instancia. ¿Cómo vamos a recoger esa información? Entonces veamos cuáles son los medios para recoger esa información. Vamos a observar directamente a la gente, cómo actúa y cómo piensa la gente. Vamos a hacer entrevistas personales a algunos profesores, a algunos estudiantes, a algunos padres, para ver cómo piensa la gente. Vamos a hacer unas encuestas. Vamos a recoger los documentos ya elaborados. Por ejemplo, hay profesores que han escrito cosas, los periódicos que hay en el colegio, y ahí dejan entrever cómo piensa la gente. Algunos profesores llevan diarios, van escribiendo todos los días lo que pasa en la clase. Entonces esos diarios nos interesa también tenerlos para mirar cómo el profesor ha venido sistematizando su información. Vamos a utilizar fotografías. Las fotografías nos muestran realidades. Yo tengo una fotografía de ese baño que eso tengo fotografías de cosas que son importantes tener en cuenta porque nos llevan a pensar cómo estamos hoy y cómo podemos estar dentro de 10 años o 5 años. Y las grabaciones magnetofónicas o el video de imágenes que también nos dan muestra de eso. En fin, lo que queremos entonces es que ustedes sean capaces de entender lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diagnóstico, en este primer momento un diagnóstico de cómo están pensando, cómo vienen pensando la gente en el colegio, y luego vamos a proyectar cómo debería ser nuestra institución. Recuerden esto que está aquí, es importante que lo manejen, que lo sepan. Por eso es importante conceptualizar, porque en última instancia solo lo que nos queda es lo que conocemos y lo que entendemos. Y por eso lo amamos. Si uno no conociera a la mamá de uno, poco la amaría. Incluso creo que nadie puede amar lo que no ha estado de cerca de él. ¿Sí? Entonces por eso es importante tener los conceptos claros para poder entenderlos. Cuando los entendemos, los conocemos. Cuando los conocemos, los amamos. Amamos las cosas que hacemos o las que vemos. Bien. Vamos a hacer una proyección. Hasta ahí lo dejo yo. ¿Quedó claro la idea de qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Lo veo perdido por ahí. ¿Quién más? ¿Qué lo vamos a hacer? A explorar los conceptos, o sea, cómo piensa la gente. ¿Con quiénes? Con todos ustedes. ¿De acuerdo? Oh, niño, acabas de pintar, ¿verdad? Oh, bueno. La próxima vez hay que aterrizarse. Bien, nos vemos en tu casa. Incluyendo quinto grado de la jornada de la mañana. En el caso de los estudiantes se va a hacer la aplicación del trabajo, se va a hacer en las jornadas respectivas.
Por ejemplo, a las 10:30 de la mañana se va a aplicar en la biblioteca los instrumentos para la jornada de la mañana. Y en la tarde a las 3:45. Aquí es fundamental el apoyo de los monitores y de los representantes estudiantiles de curso para que se pueda hacer efectiva esa reunión, se presenten todos y se pueda aplicar la reunión de instrumentos. Mire, hay que marcar una diferencia entre la persona que se convoca para aplicar un instrumento y aquella que no se convoca. La diferencia sustentativa es lo siguiente: las personas a las cuales se aplican el instrumento se convierten en co-investigadores de este proceso. O sea, no vienen a que se les aplique un instrumento y luego se marginan del proceso, no. Forman parte sustancial en términos de compromiso y responsabilidad en hacerle seguimiento a todo, es decir, cómo se van aglutinando los datos o las informaciones que dan las personas. Deben estar presentes, obviamente seleccionando personas en la tabulación de los datos, en el seguimiento que se le da a esa información. Queremos, como lo explicaba en mi primera intervención, que esto se llene de credibilidad y legitimidad de ese proceso. Para eso es conveniente que la gente participe, que la gente adquiera el compromiso cabalmente. Aquí no se excluye a nadie, estamos con la intención de incluir a mucha gente. Obviamente que las personas asuman responsabilidades y esos estamentos le empiezan a entregar informes a su propio estamento. Luego vamos a hacer un ejercicio global donde en este escenario, por supuesto, no abrimos, donde van a estar los padres de familia, donde estarán los estudiantes escogidos y todo lo que es la parte que mueve la institución, la parte directiva, los vigilantes, las saciadoras, la señora que tiene el kiosco, etcétera, etcétera. Tratar de vender una idea PEI por apropiación y por empoderamiento, es decir, la gente se apropia de la cuestión pero lo hace suyo en el marco de un proceso. Bueno, tenemos proyectado el video, pero tenemos inconvenientes. ¿No tenemos sentido? Los procesos que hemos iniciado en la construcción de PEI. Señor. Pase de preguntas, interés público, investigación. Hable tu mundo. Desde este momento se inicia el paso para que cualquier persona, docente, estudiante, padre de familia, deseen intervenir, puede hacerlo. Participación de los auditorios, por favor, si hay algunas inquietudes, preguntas, sugerencias para el trabajo, intervenciones, pueden acercarse a la Quería referirme específicamente a algunos temas de aspecto legal que se refieren a los estudiantes. Aquí hay una parte en un proyecto que se le un borrador de un manual, propuesta de trabajo, dice nuestro manual de convivencia, y hay algunos temas de aspecto legal que no se toman. Por ejemplo, la ley 115 habla de los estímulos a los estudiantes y en este borrador apenas hace mención al primer lugar. Y la Ley General de la Educación, en el artículo 101, habla del premio al rendimiento académico y hace mención que los dos primeros lugares, los estudiantes que ocupen los dos primeros lugares en cada curso, tienen que
habla de la seguridad social y estímulos para los deportistas. Como esta institución hace énfasis, tiene énfasis en el deporte, también hay una parte en el artículo 36 de la ley 181/95 dice que los deportistas que ocupen los primero, segundo y tercer lugar en cualquier evento deportivo, departamental o nacional, tiene derecho al reconocimiento, a ser exonerado de los costos educativos por rendimiento o por logros deportivos. Dice, artículo 36, ley 181 del 95, en concordancia con el artículo 39, dice: las instituciones públicas de educación secundaria y superior, porque también trata de las universidades, exonerarán del pago de todos los derechos de estudio a los deportistas colombianos a que se refiere el artículo 36 de la ley. Eso es para estimular a los estudiantes por méritos deportivos. Entonces, eso también no se viene tomando en cuenta. Entonces, queremos que el proyecto educativo institucional quede en cuenta esos estímulos para los estudiantes, porque sobre todo esta institución hace énfasis en el deporte, pero yo creo que al deporte hay que dedicarle como más tiempo, porque muy poco, sobre todo al deporte competitivo, para que los estudiantes ocupen su tiempo libre en algo provechoso. Porque usted sabe que el tiempo libre, cuando no se ocupa, a veces se pierde o se malogra. Entonces debemos aprovechar, tener siempre la mente ocupado en algo que nos va a dar frutos a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Sí, la otra era la participación. Se hace habla mucho de la comunidad, pero nos hace falta. Yo creo que esto nos va a permitir en el proyecto educativo institucional como más integración, porque hasta ahora los diferentes grupos, cada uno viene trabajando por su lado, y sería bueno que como lo estamos haciendo ahora, estamos trabajando en conjunto, y cuando se trabaja en conjunto realmente se tienen los logros, son más fructíferos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una sola persona cargue algo que si van 5 o 6 personas. La carga se hace más liviana y el trabajo se hace más productivo. Entonces, en cuanto a eso, sí, debemos seguir haciendo, trabajando mancomunadamente. Bueno, quería felicitar, ya me queda un minuto, felicitar a los profesores, a los estudiantes por su presencia aquí, porque eso denota un interés en sacar adelante nuestra institución. Porque ese es el objetivo, uno de los objetivos, convertirla, que la institución ocupe el primer lugar en nuestra localidad. Gracias. Tardíamente decidieron venirse para aquí, para la gradería del estadio, porque eso es lo que nos posibilita hoy. Están haciendo una reflexión y están mirando el futuro con unos ojos diferentes en la construcción de una nueva escuela, que necesariamente tiene que ser una de las mejores del distrito de Barranquilla, pero eso no será suficiente en la medida en que la comunidad académica que va a estar ahí esté a la estatura de esa infraestructura. Los profesores tenemos que colocarnos a la estatura de esa nueva institución, los estudiantes colocarse a la estatura de esa nueva institución, los padres de familia a la estatura de esa institución. Lo que quiere decir que la verdadera dinámica de la nueva institución está en la piel de cada uno de nosotros, porque a partir de allí se debe marcar un nuevo derrotero de lo que debe ser la historia educativa del suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias. Aquí sigue el profesor Juan Montalvo. Intervención del licenciado Eduardo Escamilla. Buenos días. Debo manifestarles que en la construcción del PEI, las personas que hemos intervenido a lo largo de todo este periplo, ya hemos tenido 6 reuniones